casa de misericordia. Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta hora. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión y también a aquellos que se han reunido en las casas de adoración para poder alabar, glorificar el nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra en esta hora y el tema que vamos a considerar en esta hora es lo que Dios espera de ti. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Bueno, normalmente cada uno de nosotros, o todo mundo, espera que Dios le bendiga. Cada uno de nosotros espera recibir de Dios respuesta a sus oraciones. Cada uno de nosotros esperamos que cuando estamos enfermos, Dios nos sane. Cuando clamamos y tenemos una necesidad, Dios supla la necesidad. Cuando tenemos miedo, no podemos dormir, queremos que Dios nos haga dormir también, porque luego empezamos a recitar el Salmo 91, empezamos a recitar el Salmo 23 y queremos que Dios conteste y nos haga dormir. Estamos cansados y hacemos una lista de cosas que esperamos que Dios haga por nosotros. Cambiemos la pregunta ahora. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Vamos a leer, abra sus Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 2 y vamos a tener esta lectura hasta el versículo 12, del 1 al 12, el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos, oh Dios, que tú hables a nuestro corazón a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? Muchas veces nos vamos y decimos: bueno, Dios espera que cumplamos la gran comisión, ¿sí? ¿Qué más? Dios espera que seamos buenos, ¿sí? Dios espera que evangelicemos, ¿sí? Pero de nada sirve ser buenos, de nada nos serviría evangelizar, de nada nos serviría hacer otras cosas si no tenemos algo muy importante. Dice la palabra, la primera cosa que Dios espera que cada uno de sus hijos tengan es: Dios espera un pueblo que tenga fe. Un pueblo lleno de fe. No fe para pedir solamente, sino que fe para aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces decimos: bueno, si Dios contesta mi oración,
entonces Dios escuchó. Si Dios contesta mi oración, entonces Dios es bueno y oré con fe. Pero si no se contesta la oración, algunas personas dicen, es que no oraste con fe. No oraste con fe y por eso tu oración no fue contestada. Dios espera, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de fe. El libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, crea que le hay. Crea realmente que Dios está ahí, aunque no lo veas. Crea realmente que Dios escucha tu oración, aunque tú no veas a Dios físicamente. Cuando tú le cantas, tú le adoras, tú le sirves, cree firmemente que tu servicio, que tu adoración, que tu canto, que todo lo que tú haces para Dios, Dios lo recibe, aunque no lo veamos. Esa es la fe. Y entonces, ¿qué tanta es la fe de cada uno de nosotros? ¿Qué tanta es la fe de nosotros? ¿Realmente es una fe que puede alabar a Dios aun cuando Dios no conteste mi oración? Mi fe es tan fuerte, tan firme, que aun cuando Dios no contesta mi oración, no sana mi cuerpo, no me sana de la enfermedad, yo sigo amando a Dios, sigo creyendo en Dios, sigo sabiendo y testificando que Dios sigue siendo amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener esa fe en el Señor. Debemos tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que cuando nos acercamos a Él, Él nos escucha y contesta nuestra oración. No a la manera nuestra, sino que la contesta dentro de su voluntad. El versículo 5 del capítulo 2 de Marcos dice la palabra del Señor: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. La fe del pueblo, la fe del cristiano, la fe de estas personas que tomaron al paralítico y lo llevaron hasta donde está Jesús, influyó mucho. Era tanta la fe de ellos que cuando llegan a la casa, dice la palabra del Señor, se había juntado mucha gente y aún ni siquiera se podía acercar, no cabía nadie. Y como comúnmente dicen, ni un alfiler. No cabía nadie. Entonces ellos tenían una fe profunda, una fe creciente, una fe grande en Jesús, que ellos buscaron la manera de llevar al paralítico. La palabra del Señor dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si Dios ve nuestra fe, la compara a lo menos con a la fe de estos 4 hombres, tenemos esa misma fe. O nuestra fe se tambalea y se derrumba cuando encuentra obstáculos. La segunda cosa que Dios espera de nosotros es que nuestra fe, no solamente tengamos fe en Dios, sino que nuestra fe derribe todo obstáculo. Que nuestra fe sea capaz de derribar cualquier obstáculo. ¿Cuántas veces tenemos obstáculos para servir al Señor? Y obstáculos que le echamos la culpa al diablo, pero el diablo no los pone, nosotros mismos nos la ponemos. Obstáculos que nosotros mismos ponemos en nuestro servicio a Dios. Y decimos, es que no puedo hacer esto. Dios sabe que yo quiero hacerlo, Dios sabe que esto, Dios sabe lo otro, pero no puedo hacerlo. Ponemos obstáculos. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 2 del pasaje en cuestión: y como no podían acercarse a Él, no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, dice la palabra del Señor, descubrieron el techo en donde estaba Jesús.
y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Había un obstáculo. No podían entrar. Era fácil para ellos, la necesidad no era de ellos. La necesidad era del paralítico. Ellos pudieron haber dicho, bueno, la intención lo hicimos, la tuvimos, el deseo lo tuvimos, lo trajimos acá, pero no pudimos. Hay mucha gente. Pudieron haber esperado que Jesús saliera, pudieron haber esperado hablarle a la gente, decirle abran paso para que pase metamos a este hombre que necesita ser sanado. Pudieron haber hecho otras cosas que quizás nosotros haríamos. Una actitud pasiva, una fe pasiva, una fe que no está dispuesta a derribar obstáculos para llevar a cabo esa fe. El libro de Lucas, el capítulo 19, encontramos una historia muy conocida por cada uno de nosotros de un hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra del Señor que él quería ver. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. No solamente quería ver a Jesús, sino quién era. Había escuchado de Jesús. Él no creía quizá como los discípulos, pero él quería ver quién era Jesús, cómo era Jesús. Y dice la palabra del Señor que este hombre tenía un obstáculo, la multitud. La multitud no permitía que él pudiera ver a Jesús. Su estatura era tan pequeña que él no podía ver ni siquiera por encima de la multitud. Pero tenía una fe que lo motivó a correr hacia Jesús, hacia adelante de la multitud, subirse a un árbol y de ahí, dice la Biblia, porque Jesús tenía que pasar por ese lugar. Zaqueo era pequeño de estatura, pero era grande en su necesidad de ver quién era Jesús. Así que, queridos hermanos, obstáculos va a encontrar usted en la vida. Vamos a encontrar obstáculos para servir. Y a veces le servimos a Dios cuando ya todo está servido. Le servimos a Dios cuando ya todo está fácil. No nos gusta luchar y queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos dé. Queremos que Dios escuche nuestra oración. Queremos que Dios haga todo lo que nosotros queremos recibir de Dios, pero no estamos dispuestos a darle a Dios lo que Él espera de nosotros. La tercera cosa que Dios espera de nosotros es que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para traer a los paralíticos por el pecado a Jesús. Cumplir la gran comisión. Hay personas que solamente llegan, aprenden de la Biblia, conocen algunos pasajes de la Biblia, se saben las 5 leyes espirituales y van y las repiten, pero ellos mismos no lo creen. Ellos mismos no creen que Dios puede transformar la vida del pecador. Ellos mismos no creen que Dios puede perdonar esos pecados. He visto a personas que después de que salen a evangelizar, después de que salen a predicar, regresan a sus casas afligidos, regresan a sus casas angustiados, regresan a sus casas enojados y a veces derrotados en su fe, porque alguien los cuestionó, alguien habló, alguien les preguntó algo que ellos no pudieron contestar. Si tu fe es suficientemente fuerte para traer al paralítico por el pecado a Jesús, Dios quiere eso de ti. Dice la Biblia que a estos hombres, estos 4 personajes, estas 4 personas trajeron al paralítico delante de Jesús. Abrieron el techo, descendieron al paralítico, ellos no estuvieron ahí, solamente Jesús, el paralítico y los demás estaban ahí dentro de la casa. Ellos se quedaron quizás allá arriba en el techo y de ahí vieron cómo Jesús
perdonó los pecados de este hombre. Dice la palabra del Señor, el versículo 5, la segunda parte: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de estos 4 eran suficientemente fuerte para traer a un paralítico a Jesús para que sus pecados fueran perdonados. Y como consecuencia, su cuerpo fuera sanado. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, en este tiempo de enfermedad, muchos queremos que Dios sane a nuestros familiares, que Dios sane a nuestros amigos, que Dios sane a nuestros conocidos, pero no pedimos que Dios salve a nuestra familia. No pedimos que Dios salve a nuestros conocidos. No pedimos que Dios perdone sus pecados de las personas por quienes oramos por sanidad. Queridos hermanos, estos hombres tenían una fe suficientemente fuerte para pedir o procurar la salvación del paralítico, el perdón de los pecados del paralítico y después su sanidad. Esta es la palabra del Señor. En esta mañana yo les dejo este pasaje, esta porción. Con esto concluimos diciéndole: fortalezcamos nuestra fe. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? ¿Tenemos fe? Usted puede decir sí, pero la fe suficiente, una fe suficientemente fuerte. Fortalezcamos esa fe buscando a Dios. Fortalezcamos esa fe en oración, en lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos. Lo siguiente: seamos perseverantes. No es fácil tener una fe que vaya en aumento. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, ese grano, pequeñito el grano, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y muchos queremos tener una fe creciente, una fe grandota, pero no una fe que crece a cada momento. Número 3, actuemos solo para la gloria de Dios. Actuemos, hablemos de la palabra a las personas para la gloria de Dios. Muchas veces nos jactamos y decimos: fulano de tal, yo le hablé de la palabra, yo soy su padre espiritual, él es mi hijo espiritual. No, la gloria es para Dios. Nosotros solamente somos ese canal, ese medio por el cual la palabra de Dios llega a estas personas. Y si ellos aceptan al Señor como su Salvador en su corazón, confiesan sus pecados, son perdonados, la gloria es para Dios. ¿Qué espera usted de Dios? Haga una lista de lo que usted espera de Dios. Pero juntamente con esa lista, haga otra. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? La recomendación es: estamos alegrando el corazón de Dios. ¿Dios está recibiendo lo que espera de nosotros o decepcionamos el corazón de Dios? Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, oh Dios, que tú seas en esta hora en la vida de cada uno de los oyentes y que tú seas glorificado. Toca los corazones de tu pueblo y que tu pueblo, Señor, podamos ser un pueblo de fe, que nos levantemos en ese poder tuyo, Señor, para predicar el Evangelio, para enseñarles a otros de tu palabra, para guiarlos a tus pies, oh Cristo, para que ellos sean perdonados y se unan a la familia de Dios, a la familia tuya, oh Padre Santo, a la familia de los redimidos por tu sangre preciosa, oh Cristo. Gracias por tu palabra, Dios. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Casa de misericordia.